Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Aquí estamos de nuevo. En esta ocasión, para hablar de un conflicto bélico entre Francia y México, conocido como la Guerra de los Pasteles. Pero, ¿te has preguntado por qué se le conoce de esa manera? Quédate y aquí te lo cuento. Seguramente, cuando tu maestra o maestro te dijo que verían el tema de la Guerra de los Pasteles, te imaginaste esto. Pero en ese tiempo no fue tan divertido como suena. El 16 de abril de 1838 estalló un conflicto entre Francia y México conocido coloquialmente como la Guerra de los Pasteles, y que ha pasado a la historia como la primera intervención francesa en México. Pero, ¿te has preguntado a qué se debe tan curioso nombre? La historia cuenta que en 1832 cierto pastelero de origen francés que tenía su negocio en la población de Tacubaya, cerca de la actual Ciudad de México, pidió ayuda a su gobierno porque unos militares mexicanos se fueron de su establecimiento sin pagar unos bizcochos que habían pedido, además de causar un gran alboroto y algún destrozo en la tienda. Pero, ¿fue este el motivo por el que Francia le declaró la guerra a México? La respuesta es no. En realidad, solo fue un dulce pretexto. El señor Remontel, como se llamaba el ofendido pastelero, a causa del cual presumiblemente se desencadenó aquel enfrentamiento, no era el único que tenía motivos de queja. Durante el gobierno de Guadalupe Victoria, se presentó un conflicto con el gobernador Lorenzo Zavala, el cual continuó durante la presidencia de Vicente Guerrero y afectó a gran cantidad de comerciantes nacionales e internacionales. Otros comerciantes también habían protestado ante el embajador francés, el barón de Faudis, a causa de los supuestos desmanes provocados por los oficiales mexicanos. Aunque cuesta creer que el simple impago de unos bollos y pastelillos pudiera ser el motivo de una gran guerra. En realidad, el problema era consecuencia de las tirantes relaciones que de forma crónica llevaban manteniendo los gobiernos francés y mexicano durante toda aquella década a causa de las ambiciones comerciales de Francia. El motivo real de esta pugna venía desde años antes y partía de la negativa de quien fuera presidente del gobierno provisional de México entre 1824 y 1829, Guadalupe Victoria, de conceder privilegios a las rutas comerciales francesas. De Faudis, al no lograr ningún acuerdo comercial con México, se retiró de las negociaciones y regresó a Francia. El diplomático volvió unos meses más tarde acompañado de 10 barcos de guerra para presionar al gobierno mexicano. Francia había puesto como fecha límite para pagar la deuda el 15 de abril de 1838. Pero, al cumplirse la fecha, de Faudis ordenó bloquear los puertos de Veracruz y Tampico, el cual duró 8 meses y tras la negativa del gobierno a cubrir el pago, el 13 de noviembre de 1838 llegó a las costas de México la fragata Nereida, comandada por el contraalmirante Charles Baudin, que había sido nombrado ministro plenipotenciario de Francia, con 20 navíos más. Baudin traía instrucciones para exigir el pago de 600,000 pesos antes del 27 de noviembre. Al no cumplirse lo exigido, los franceses atacaron ese día la fortaleza de San Juan de Ulúa, una isla situada frente al puerto de Veracruz. Anastasio Bustamante, quien fuera el presidente, puso al frente a un experimentado general Santana, pero este no pudo hacer nada ante el poderoso ejército francés para evitar la derrota. Al final, México se vio obligado a pagar la indemnización que se le exigía. Guadalupe Victoria fue uno de los negociadores mexicanos que se reunieron con el comandante francés en Jalapa para acordar y firmar un tratado de paz con México el 9 de marzo de 1839, poniendo fin a la primera intervención francesa. Pero la deuda exigida por los franceses nunca llegó a pagarse en su totalidad y años después, y con ese mismo argumento,
sirvió de excusa a los franceses para intervenir militarmente por segunda vez en tierras mexicanas, cuando el gobierno de México, encabezado esta vez por el presidente Benito Juárez, anunció la suspensión de los pagos de la deuda externa del país en 1861. Pero esa es otra historia que te contaré en otro video. Así es que, ahora ya sabes por qué a este conflicto se le conoce como Guerra de los Pasteles. Nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos.